Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Estamos a muy pocos días del comienzo del halving de Bitcoin, un evento muy importante en el mercado de las criptomonedas. Y tal y como estáis viendo, durante estos últimos días estamos teniendo un mercado bastante complicado de operar. Y como habéis leído en el título de este vídeo, no compres altcoins antes de que te explique un par de cosas muy importantes. Os recuerdo antes de comenzar que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción, donde os mando todas las señales de criptos en spot y futuros, operaciones con el SP500, Nasdaq, Eurodólar, Libra, oro y mucho más. También podéis acceder desde la zona de miembros de YouTube. Os comparto también mi portfolio en spot con las compras y ventas que voy realizando. Y dicho esto, comenzamos con el vídeo. Bitcoin se encuentra actualmente, tal y como podéis ver en pantalla, si os quito mi cara, en $67.570. Y durante el día de hoy hemos tenido bastante volatilidad ocasionada por dos noticias muy importantes en Estados Unidos. Por un lado tenemos las nóminas no agrícolas, un dato el cual ha salido por encima de lo esperado. Y en segundo lugar, la tasa de desempleo, que ha salido un poquitín por debajo de lo esperado. En teoría, y si tuviésemos un mercado normal en cuanto a la inflación, que ya se está controlando y los tipos de interés ya están disminuyendo, es una noticia que en el día de hoy el precio de Bitcoin y sobre todo de la bolsa, del SP500, Nasdaq y demás hubiese explotado. Pero en un día como hoy, en el cual la Fed lo que está buscando es reducir la inflación para poder disminuir esos tipos de interés, no está funcionando del todo, y es por ello que durante estos últimos días estamos viendo un mercado bastante raro, un mercado en el cual vemos que el oro, por ejemplo, ha estado subiendo muchísimo, la plata también ha estado subiendo muchísimo y el petróleo también, acercándose hasta casi los $90 por barril en el caso del US Oil. Bien, pero nosotros no vamos a hablar de bolsa porque sé que es un mercado que os aburre un poco más de la cuenta, sobre todo, y lo que vamos a hacer es fijarnos en Bitcoin, en las altcoins y qué podemos hacer durante las próximas semanas. Pero bien, como sé que muchos no queréis operar en el corto plazo, sino que queréis que os diga lo que va a hacer Bitcoin durante las próximas semanas, pues la respuesta es que tampoco lo sé. Yo os he apuntado una zona de demanda muy importante, que para mí serían los $60.000. Es una zona la cual yo sinceramente pienso que vamos a tocar antes o después, tarde o temprano. No sé si se tocará en 3 días, en 5, en 2 semanas, en un mes, pero para mí es una zona clave que deberíamos tocar. No tocar para irnos a $15.000 o a 10.000, como dice nuestro youtuber favorito, sino tocar esa zona para seguir subiendo. Yo personalmente pienso que si tocamos los $60.000 sería una zona clave para finalmente batir récord histórico y llegar al menos hasta los $80.000 por Bitcoin. Pero aún así, por supuesto, lo que vamos a estar haciendo durante estas próximas semanas es preservar nuestro capital y, lo más importante, buscar zonas claves de recompra. Para mí, el nivel pivote importante en Bitcoin, ya lo he estado diciendo durante las últimas semanas, es la zona de los $54.000. No sé ni mucho menos si vamos a tocar esos niveles. Yo tengo liquidez guardada en caso de que lleguemos a esas zonas y de verdad creo que si llegamos a ese nivel vamos a tener oportunidades muy buenas en altcoins para volver a entrar, recomprar y sacar al menos un por 2, un por 3 en nuestra altcoin favorita. De lo contrario, y si no llegamos a esas zonas, yo personalmente no voy a destinar gran parte de mi liquidez ahora mismo en compras de altcoins, y os explicaré posteriormente por qué. Estáis viendo en pantalla la dominancia de Bitcoin y, como podemos comprobar, es bastante elevada en estos momentos. Estamos muy cerca del 55% en dominancia y justo en una temporalidad semanal, como os llevo diciendo durante estas últimas semanas, para mí deberíamos llegar hasta el 57% en dominancia. Esto lo que supone, y si lo comparásemos con anteriores movimientos que hemos estado teniendo en Bitcoin, supondría una subida prácticamente de un 5%. Si lo comparamos con la última subida que tuvimos de un 5%, que se dio aproximadamente el 15 de enero, y nos vamos a ver dónde se encontraba Bitcoin el 15 de enero, podréis ver aproximadamente una subida en Bitcoin desde los $39.000 aproximadamente hasta los $52.000. Y es por ello que pienso que si la dominancia sigue subiendo, Bitcoin va a tener subidas muy fuertes. Con lo cual, y dicho esto, no quiere decir ni mucho menos que las altcoins no vayan a subir. De hecho, si Bitcoin sube, muy probablemente las altcoins también acompañen con este movimiento alcista,
pero debéis tener muy claro que si la dominancia se sigue manteniendo elevada, muy probablemente Bitcoin vaya a subir más de la cuenta y veremos que mientras Bitcoin está lateralizando, las altcoins se ponen a caer. De hecho, fijaos que en el día de hoy tenemos muchísimas altcoins cayendo entre un 5 y un 10%, cosa que no debería estar ocurriendo mientras Bitcoin está lateralizando. Y esto es únicamente por la gráfica que estáis viendo en pantalla, que es la dominancia. Si tenemos un cierre semanal en dominancia por encima de los máximos anteriores, que para mí sería la zona del 54% clavado, muy probablemente nos vayamos hasta el 57%, con lo cual el plan con las altcoins es el siguiente. Antes de continuar con el vídeo, familia, os enseño el nuevo launch pool que va a tener Binance. De hecho, ya tiene activo en estos momentos. Muy interesante y es un proyecto bastante tocho. Es la blockchain de Saga, que como veis tiene actualmente en Twitter 111.000 seguidores, y aquí nos explican un poco en qué consiste el proyecto. Y nos dicen que Saga es un protocolo Layer 1 que permite a los desarrolladores activar automáticamente cadenas dedicadas o chainlinks independientes de la VM, paralelizadas e interoperables que proporcionan aplicaciones con una escalabilidad horizontal infinita. Saga es el token de utilidad nativo del protocolo Saga y se utiliza en las siguientes funciones: pago por las chainlinks, para realizar staking y para la gobernanza. Y aquí nos estarían explicando muchísimas cosas acerca de la moneda. Tendríamos algo de información súper interesante, donde tenemos asignación para el launch pool de Binance de 45 millones de monedas, es decir, un 4,5% de la oferta total. El lanzamiento se ha dado hoy, 5 de abril, y tenemos 4 días exactos para poder farmear dicha moneda. De hecho, el suministro total, tal y como veis, es de 1.000 millones de monedas. Y para poder participar es muy simple. Si estuviésemos dentro de Binance, en el exchange como tal, para que lo veáis desde cero, lo único que debemos hacer es ir al apartado más. Nos iríamos a Launchpad y Launch Pool, y en este caso participaríamos dentro del launch pool. Como veis, y dicho esto, hemos tenido muchísimos launch pool durante estos últimos meses que han pegado subidas brutales. Ejemplos: ENA, que ha salido hace literalmente 2 días, EtherFi, Aevo, Portal. Bueno, es que si seguimos leyendo hay una barbaridad de proyectos que han estado saliendo y que lo han petado muchísimo, con lo cual yo recomiendo a todas las personas que podáis entrar en este tipo de launch pool. La verdad, merecen bastante la pena. Podéis realizarlo de 2 formas distintas, tanto con la pool de FDUSD, que es una stablecoin, y por otro lado tendríais para poder realizarlo con la pool de BNB, la moneda nativa del exchange de Binance. En este caso, yo recomiendo personalmente la pool de BNB porque las recompensas son mayores, pero eso ya es cosa vuestra. Bien, y la pregunta del millón: Vlad, ¿qué hacemos con las altcoins? ¿Es momento de acumular o qué hay que hacer exactamente ahora? Lo más importante es que entendáis la tendencia que estamos teniendo actualmente con las altcoins en varias temporalidades, tanto H4 como en temporalidad diaria como la semanal. Si nosotros nos fijamos en cualquier altcoin a día de hoy, está comenzando una tendencia de este estilo, con lo cual, y dicho esto, no suele interesar demasiado acumular las monedas cuando tenemos una tendencia bajista tan agresiva, porque al final estás comprando algo que va a seguir cayendo, y por mucho que no queráis escuchar este tipo de palabras, suele ser lo que ocurre en el mercado. Y hay muchos youtubers que me imagino que os dirán que compréis cada dip, cada caída que tiene el mercado, porque son oportunidades únicas, pero lo mismo ocurrió en el bull run anterior. La gente se puso a comprar como loca, había muchísimo FOMO porque todo seguiría subiendo, pero la realidad fue muy distinta, y es que comenzó una tendencia bajista en altcoins muy similar a la que estamos viviendo actualmente. Pero no os preocupéis, porque aquello fueron temporalidades mayores y esto aún están siendo temporalidades pequeñas, pero más adelante y los próximos días podremos confirmar si finalmente la tendencia alcista en altcoins habrá terminado o esto simplemente es un parón para seguir subiendo. Con lo cual, y dicho esto, no interesa bajo ningún concepto comprar monedas que tengan este tipo de gráficas, sobre todo en el corto plazo. No estoy hablando de aquí vista 2 años, 3 años o 4 años. Obviamente, si vas a holdear cualquier altcoin, no importa lo que haga ahora mismo, siempre y cuando vayas con visión
a futuro. Obviamente, si la gráfica está teniendo tendencia bajista, el DCA debería ser progresivo, por supuesto, para que cuanto más caiga, más dinero tengas para reinvertir y que tu DCA sea a la baja y no al alza, pero eso ya lo dejaríamos para otro vídeo en otra ocasión, con lo cual no nos interesaría realmente comprar este tipo de suelos. ¿Qué nos interesaría a nosotros comprar siempre y cuando estemos dentro de una tendencia alcista? Querríamos comprar monedas que se están comportando de esta forma y cada uno de los soportes que nos ha creado y cada una de las resistencias que nos ha estado creando las vayan rompiendo poco a poco. Esas son las monedas que más van a subir durante las próximas semanas, con lo cual, y dicho esto, os voy a enseñar un par de ejemplos para que veáis las diferencias. Tenemos por un lado la gráfica de Cardano, donde podemos comprobar que actualmente está comenzando una tendencia bajista. Para que no hubiese entrado en una tendencia bajista, al menos se tendría que haber mantenido por encima de los 0,7 dólares, ya que fue el máximo que tuvimos el 13 de diciembre, que posteriormente volvimos a tener, pero que finalmente conseguimos romper. Y lo suyo durante las próximas semanas hubiese sido que se mantuviese por encima de esta zona. Siempre y cuando Cardano se mantenga por debajo de los 0,7 dólares, va a seguir siendo bajista. Bien, y a partir de estos instantes lo que nosotros vamos a hacer simplemente es dibujar dos zonas muy importantes. Por un lado tendríamos los 0,58 dólares y por otro lado tendríamos la zona de los 0,67 dólares. Tal y como veis, tendríamos por un lado una resistencia y por otro lado un soporte, pero estamos viendo que la gráfica ya comienza una tendencia bajista al romper esta primera estructura, no poder romper por encima del máximo anterior y comenzar este tipo de movimiento. Tal y como veis, aquí lo que ocurre es que comienza una tendencia bajista, con lo cual, y para mí en este mismo instante no resultaría interesante comprar la moneda de Cardano fijándonos en el corto plazo, con lo cual esto no os lo digo ni mucho menos porque odio a Cardano ni nada por el estilo, os lo podría enseñar con muchos otros ejemplos como por ejemplo Polkadot, como Atom, Matic, Chainlink, incluso Ethereum o muchas otras altcoins del mercado a día de hoy. El problema de este tipo de movimientos es que si compras cada uno de los suelos que tiene el mercado, como podría haber sido este siguiente, este en el que estamos ahora, como veis estamos todo el rato perdiendo dinero porque el precio no ha parado de caer. Lo suyo sería encontrar un soporte importante en una temporalidad diaria o una temporalidad semanal. Para mí el nivel clave en Cardano sería la zona de los 0,4, pero aún así estamos bastante lejos de la zona, con lo cual por mí ahora mismo no me interesaría demasiado estar dentro de Cardano en el corto plazo. ¿Por qué? La dominancia de Bitcoin está siendo muy elevada. Vlad, pero entonces, ¿por qué no te interesa estar dentro de Cardano y nos estás diciendo que tiene tendencia bajista? La tendencia bajista la tiene en un gráfico de 4 horas y nosotros estamos dentro de un gráfico semanal. Como veis, la gráfica sigue siendo muy alcista. Tenemos un mínimo, un máximo, un siguiente mínimo, un siguiente máximo y por ahora el mínimo sigue siendo alcista, con lo cual esta gráfica en una temporalidad mayor sigue siendo alcista. Lo único que ocurre es que en una temporalidad pequeña, como puede ser un gráfico H4 o incluso un gráfico en diario, actualmente Cardano no está dando oportunidad de compra, más que nada porque la dominancia en Bitcoin está siendo muy elevada y actualmente no está dejando a las altcoins subir. ¿Por qué? Porque todo el dinero está fluyendo a Bitcoin en estos momentos. Pero aún así podemos identificar monedas que durante estos días se mantienen fuertes. Mientras todo el mercado está cayendo, aún así hay ciertas altcoins que, como veis, durante el cambio en las últimas 24 horas, aún así se están manteniendo bastante alcistas. Esto lo que significa es que si el mercado consigue recuperarse durante los próximos días, muy probablemente estas monedas que estáis viendo en pantalla, como por ejemplo RSR, Ravencoin, Santos o muchas otras, vayan a tener movimientos alcistas. Algunas como por ejemplo Toncoin, aunque ya sé que es Toncoin, ha subido muchísimo durante los últimos días, simplemente lo digo para que más o menos lo tengáis en cuenta. Cuando alguna altcoin se mantiene en positivo mientras todo el mercado está cayendo, esas altcoins suelen ser las que mejor movimiento suelen darlos si el mercado comienza a subir, con lo cual nos interesaría estar fijándonos en las monedas que mejor potencial tienen mientras todo cae, como por ejemplo Ethereum durante el día de hoy, que como veis Bitcoin está cayendo, pero Ethereum le está costando un poquito más caer. De hecho, si os vais al gráfico de Ethereum contra el par de Bitcoin, en una temporalidad de 30 minutos está reaccionando al alza. Y esto es otra cosa que os quería explicar en el vídeo de hoy. Podríamos mirar la dominancia para poder ver si estas altcoins durante este tipo de movimientos se pueden comportar mejor o peor que Bitcoin.
El Total 2 actualmente es muy difícil de operar. ¿Por qué? Nos estamos encontrando en una zona en teoría de soporte. Este nivel que os he marcado nos indica que estamos por la parte baja del rango y este nivel de aquí arriba nos indica la parte alta del rango. Como veis, para mí personalmente y en un gráfico semanal, para poder volver a recomprar altcoins de forma muy agresiva, me gustaría que el Total 2, es decir, que todas las monedas excluyendo a Bitcoin, lleguen a la capitalización total aproximada de 960, 980 mil millones de dólares. Si eso no ocurre, no hay ningún tipo de problema, lo único que no tendremos oportunidades muy buenas en el corto plazo para ir recomprando algunas de las monedas. Si esto ocurre, tendremos muy buenas oportunidades de compra en esa corrección del mercado. Y como último y más importante, para poder entender si una altcoin puede subir respecto a Bitcoin, lo ideal sería fijarnos en este caso en esa propia moneda contra el par de Bitcoin. Y estáis viendo justo la situación de Cardano. Justo me he centrado en esta moneda en el vídeo de hoy, pero no hay ningún tipo de problema. Esto lo hago como ejemplo, pero podéis utilizarlo para BNB, para Polkadot o para la moneda que sea. Si nos fijamos en este caso, justo veréis que actualmente Cardano se encuentra contra el par de Bitcoin en una zona de demanda semanal. Esto lo que quiere decir es que el precio debería rebotar en estos niveles. Si eso ocurre, muy probablemente Cardano rebote rápidamente entre un 5 y un 10% durante al menos las próximas horas. Si nos vamos a un gráfico semanal, veréis que la zona clave aún la tenemos un poquitín más abajo. Lo ideal sería caer al menos entre un 20 y un 30%, pero esto por supuesto en el corto plazo sería desastroso para Cardano, con lo cual esto por ahora lo vamos a olvidar en estos momentos y simplemente nos fijaríamos en la zona en la que nos encontramos actualmente. Y si finalmente el precio de Cardano fuese a reaccionar aquí, nos daría muy buena subida, al menos rápidamente, entre un 10 y un 20% de subida de la gráfica de Cardano respecto al par de Bitcoin. Con lo cual, y con esto más o menos os quiero explicar simplemente algunas de las ideas que yo tendría en cuenta actualmente si fuese a comprar altcoins. Compraría lo que está fuerte en el mercado. Durante las últimas semanas Solana estuvo muy fuerte y su ecosistema subió bastante. Tuvimos monedas como Hito, Raydium o Júpiter que nos han dado en profit en spot aproximadamente entre un 30 y un por 2, como nos dio Raydium las semanas anteriores. En estos últimos días no estamos viendo realmente ninguna narrativa fuerte, con lo cual tampoco os puedo dar demasiados consejos, pero sí que es cierto que se está acercando el halving de Bitcoin y hemos estado viendo que algunas altcoins como por ejemplo Ethereum Classic, Litecoin, Bitcoin Cash, Cadena, Ravecoin o alguna moneda Proof of Work puede estar subiendo durante estas próximas semanas, con lo cual y yo me fijaría especialmente en estas monedas y en otras que durante el día de hoy se estén manteniendo en positivo. Con lo cual, y dicho esto chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos a la próxima.